Mi intención es analizar el sistema público y el sistema privado de pensiones, es decir, cómo podemos jubilarnos a una determinada edad adquiriendo pues, una renta aceptable que nos garantice pues, lo que muchas veces la propia izquierda dice, ¿no? Una pensión digna. Pues vamos a ver cómo lograr una pensión digna, que por digna siempre se quiere decir cuantiosa, lo que pasa es que eso es el Bill Metal y demás, ¿no? Pero una pensión cuantiosa y digna. Entonces, antes de eso, simplemente alguna noción de cómo se crea riqueza en sociedad, porque claro, si nosotros queremos ser más ricos de lo que lo somos ahora en el futuro, lógicamente tendremos que ver cómo crear riqueza. Si no creamos riqueza, solo consumiremos más en el futuro a costa de socavar más la riqueza presente, ¿no? Entonces, para crear riqueza hay dos posibilidades. Bueno, crear riqueza o para acumular riqueza, mejor dicho. Una sería el simple atesoramiento de dinero, que es yo voy metiendo oro debajo del colchón o euros, bueno, eso no lo aconsejaría, debajo del colchón, para desacumularlo en un momento futuro cuando yo lo necesite, ¿no? Entonces, ahí renunciamos a consumir hoy, a gastar hoy para consumir más en el futuro, pero no queremos someternos a ningún riesgo. Queremos minimizar nuestra incertidumbre y no queremos participar de ningún proceso empresarial de creación de bienes económicos. Con lo cual, claro, ahí las posibilidades de expandir nuestra base de consumo futuro a partir de nuestra capacidad de consumo presente son bastante reducidas, porque lo único que hacemos es guardar las cosas en un almacén para reutilizarlas o para emplearlas cuando nos hagan falta. Y luego hay una segunda posibilidad, que es la inversión productiva. ¿Qué es la inversión productiva? Es crear modelos de negocio o participar en modelos de negocio o contribuir a crear modelos de negocio que sirvan para generar en el futuro bienes económicos que satisfagan a los consumidores, que generen valor para los consumidores. Entonces, renunciamos hoy a consumir para consumir más mañana, como en el caso del atesoramiento, pero nos sometemos a incertidumbre. ¿Por qué a incertidumbre? Porque el modelo de negocio en el que participamos no da ni mucho menos un rendimiento asegurado. El rendimiento depende de que ese modelo de negocio triunfe y proporcione bienes que satisfagan a los consumidores, lo cual es algo relativamente incierto, difícil de alcanzar, etc. Es la típica pregunta que se debe hacer a la gente cuando piensa que el capitalista prácticamente pues, le llega el dinero porque sí. Es decir, si a cada uno de vosotros se os diera 1 millón de euros y se os pidiera cómo rentabilizar ese 1 millón de euros, ¿sabríais cómo hacerlo? Gastarlo todos sabríamos, eso está claro, ¿no? Es decir, no me compro un Ferrari, no. Digo, invertirlo y sacarle rendimientos, incluso ser capaces de vivir de esos rendimientos. Porque, vamos a ver, si os dan 1 millón de euros, al 5 al 6% os da una renta anual de 50.000, 60.000. Es decir, con 1 millón de euros podríais plantearos ya retiraros y dejar de trabajar de por vida. ¿Seríais capaces de lograr con 1 millón de euros sostenidamente una renta tampoco extraordinariamente alta, del 5 o del 6% anual? Pues es complicado. ¿Bien? Entonces, la creación de riqueza está sometida a mucha incertidumbre, hay muchos cambios en los gustos de los consumidores, en las técnicas productivas, aparecen nuevos planes de negocio que desbancan a los existentes mejorando alguno de estos elementos, etc. Entonces, se renuncia a consumir hoy y se renuncia a tener asegurados los bienes de consumo en el futuro, ¿a cambio de qué? No a cambio de tener los mismos bienes de consumo que si los guardáramos en el almacén, sino de incrementar nuestra participación en los bienes de consumo que se produzcan en el futuro. ¿Bien? De ahí, de hecho, viene la justicia de las rentas que obtienen los rentistas. Los rentistas contribuyen a crear bienes futuros, postergan su consumo, dan tiempo a que maduren las inversiones y se someten a riesgos de acometer proyectos de inversión que pueden fracasar y donde pueden perder todo aquel capital que han ido acumulando. Y por eso
su rentabilidad está más que justificada siempre que no derive de factores políticos. Entonces, esto sería un poco pues la parte de cómo crear riqueza, ¿no? Cómo se crea riqueza o cómo cada persona puede acumular o atesorar o alcanzar un cierto nivel de riqueza en el futuro, o atesoramiento burdo o participación en el proceso social de creación de riqueza y en la división del trabajo. División del trabajo proporcionando capital. ¿Bien? Luego, a nosotros nos interesa crear riqueza, participar de ese proceso de creación de riqueza, nos interesa acumular riqueza. Sí, nos interesa por una cosa que se conoce como la hipótesis del ciclo vital, que la desarrolla Franco Modigliani. Y la hipótesis del ciclo vital básicamente es algo muy sencillo, que aunque la desarrolla un Nobel como Modigliani, nuestras abuelas nos lo hubiesen podido decir, y es cada uno de nosotros vamos a estar, o tenemos un periodo de nuestra vida durante el cual podemos producir con nuestro trabajo renta. Es interesante que no consumamos toda esa renta, sino que consumamos solo una parte y que la diferencia la ahorremos. ¿Para qué? Para ir acumulando riqueza. ¿Con qué propósito? Cuando nos jubilemos, cuando seamos incapaces de seguir generando riqueza o ya tengamos una riqueza acumulada y no queramos seguir generando riqueza por la vía del trabajo, por la vía de estar produciendo con nuestro esfuerzo o nuestro intelecto dentro de proyectos empresariales en funcionamiento, pues dejar de percibir un salario, una renta, y pasar a consumir parte de la riqueza que hemos acumulado previamente. Por tanto, ¿nos interesa acumular riqueza? Sí. ¿Por qué? Porque hay un proceso natural de, mientras somos jóvenes y estamos en activo, podemos seguir generando renta. Conforme vamos marchitando, nuestra capacidad de generación de renta se va resintiendo y hemos de comenzar a consumir nuestra riqueza. Bien, digamos que vamos acumulando un stock durante el tiempo en que somos más productivos para no pasar hambre, para no pasar penuria en el momento en que somos menos productivos. Otra cosa es, y esta parte de la hipótesis del ciclo vital ya es más discutible, porque aquí lo que se asume es que toda la riqueza desaparece al final de la vida. Esto ya es una hipótesis pues, que no tiene por qué ser así. La riqueza puede seguir creciendo, como ahora veremos, y uno puede consumir no la riqueza que ha acumulado, sino la renta derivada de la riqueza que ha acumulado. ¿Y con qué propósito no consumimos toda la riqueza? Pues con el propósito de dejarla en herencia a alguien, no necesariamente a nuestros hijos, la podemos dejar a la sociedad, por ejemplo, a través de la constitución de un fondo benéfico. Bien. Por eso, por otro lado, el impuesto de sociedades es una salvajada, porque lo que hace el impuesto de sociedades es cargarse los incentivos a que la gente no consuma rápidamente toda su riqueza en las etapas finales de su vida. Consumir toda la riqueza significa descapitalizar a la sociedad, destruir modelos de negocio que están en funcionamiento y que están generando riqueza para la sociedad. Bien. Vale, entonces, aquí ya nos planteamos que hay dos modelos para, digamos, alcanzar la jubilación, ¿no? Para alcanzar una renta, tener una renta en el momento en el que queremos dejar de trabajar. Y para ello, históricamente ha habido dos modelos. Uno que es que el Estado nos pague una renta fruto de la redistribución social de la renta, como ahora vamos a explicar, que es lo que se conoce como sistema de reparto. El exponente más fidedigno del sistema de reparto sería Ponzi, encausado precisamente por su fraude piramidal. Otro exponente reciente podría ser Madoff. Bien. Es decir, es un sistema basado en la estafa. Pero que un sistema que, pues, mientras se siga estafando, pues va funcionando, ¿no? Y luego tenemos la renta privada, que es fruto del ahorro y de la reinversión del capital. Es decir, la renta que deriva del proceso de creación de riqueza en sociedad. Y ahí, pues un ejemplo que yo creo que bastante ilustrativo es el proceso de maduración o de crecimiento de un árbol, ¿no? Es decir, vamos sembrando
y vamos recogiendo los frutos conforme ese árbol crece. Aquí los frutos, ¿cómo se siembran? Pues se siembran en forma de inversiones productivas en sociedad. Por ejemplo, pues inversión en proyectos de capital incipientes, inversión en proyectos empresariales ya consolidados pero que siguen necesitando capital, inversión en permitir que una persona que ha invertido previamente, que ha inmovilizado sus ahorros previamente en una inversión, pues salga de esa inversión y pueda empezar a consumir, yo subrogándome en su posición, que sería lo que sucede cuando compramos acciones en el mercado secundario, etc. Vale, entonces, vamos a pasar a analizar los dos modelos. La renta estatal es una redistribución intertemporal de la renta. Bueno, intertemporal entre distintas edades, no que a uno mismo se le transfiera su renta en el futuro, ¿no? Es decir, los trabajadores en activo son los que mantienen hoy con su dinero a los jubilados en activo. ¿Bien? Es decir, el jubilado no percibe una renta en función de lo que ha pagado históricamente. Puede haber pagado mucho y se lo pueden haber fundido quienes sean. El dinero no viene de ahí. El dinero viene de que hoy se cobran impuestos, se cobran cotizaciones sociales a una masa de trabajadores en activo. Si esa masa de trabajadores en activo desaparece, mengua, se descapitaliza, etcétera, las pensiones que se pueden cobrar son menores simplemente porque hay menos base de la que rapiñar. Entonces, ¿eso qué provoca? Provoca que parte de las rentas de las clases productivas, trabajadores, pero también, bueno, en España son trabajadores, pero podría ser tributación en general, podría ser también de los capitalistas, etcétera, se traspase a las personas de mayor edad a cambio de un crédito contra las generaciones futuras. Un crédito que luego el Estado modifica como quiere, es decir, yo acepto que el Estado me quite todos los meses un 30% de mi sueldo y que ese 30% se lo dé a los jubilados a cambio de que el Estado me conceda el derecho de, en el futuro, atracar a los trabajadores en activo en ese momento. El modelo es un fraude piramidal que a mí me gusta compararlo también con otro ejemplo visual. Es como una cola en el cine, en el que está enfrente de la taquilla en el cine le dice al de atrás, oye, págame tú la entrada, a cambio del que tienes detrás te paga a ti la tuya. Entonces, el proceso puede seguir, la cola va yendo hacia atrás, pero llega un momento en el que el último de la cola mira hacia atrás y no hay nadie. ¿Bien? ¿Y eso qué significa? Pues que al final el último de la cola es el que le ha pagado la entrada al primero. El primero no paga nada y el último se queda sin nada. ¿Bien? Es una redistribución pura de la renta. Entonces, es un fraude piramidal, ¿por qué? Porque al final va a haber gente que no va a cobrar o que no va a cobrar ni mucho menos tanto como lo que ha estado pagando. Entonces, este derecho a atacar, digamos, la renta de las generaciones presentes en activo y obtener una pensión que, digamos, sea más o menos equivalente o esté en consonancia más o menos con lo que ha sido pagando, solo se puede mantener en el tiempo de dos maneras. La primera, si la base de cotizantes crece, si la base de cotizantes va en aumento, o más que la base, si el producto que genera cada cotizante va en aumento, es decir, se podría mantener si se incrementa la productividad de un mismo número, de un número decreciente de cotizantes, o aumentando la tributación sobre los cotizantes. Entonces, históricamente lo que se ha hecho ha sido, por un lado, impagar parte de los derechos que supuestamente se habían atribuido. Por ejemplo, vamos a extender el periodo de cálculo de las pensiones a toda la vida laboral. Empezó siendo 2 años, se ha pasado a toda la vida laboral. ¿Con qué propósito? Con el de rebajar las pensiones. ¿Por qué? Porque no podemos pagar las pensiones. O aumentar la tributación. Ha aumentado. ¿Cómo? Pues alargando la edad de jubilación. Ahora todos tenemos que trabajar 2 años más y pagar 2 años más para recibir 2 años menos de pensiones. Bien, entonces, como una población
pues es complicado que esté siempre creciendo exponencialmente, pues entonces se podría llegar a situaciones maltusianas, si creciéramos un 20% al año de manera incontrolada, pues hay un momento en el que el sistema tiende a colapsar. Y luego tenemos una segunda derivada, que ya es, no somos conscientes de las perversidades que genera, que luego expondremos con más detalle, las perversidades que genera el sistema público de pensiones, de la insostenibilidad propia del sistema público de pensiones, extendamos ya las pensiones a todo el mundo desde el momento en el que nace, que es la propuesta de la renta vital básica para todos los ciudadanos. Es decir, que cada ciudadano, por el hecho de existir, perciba una renta del Estado. 500, 600, 700 euros. ¿Bien? Entonces, desde luego es la cristalización más clara de las pensiones, del sistema de reparto de pensiones, pero extendido a toda la población. Consiste en que se le asigna a cada ciudadano una parte, el derecho a meterle en el bolsillo, la mano en el bolsillo a otro ciudadano, de modo que se redistribuya parte de esa renta en términos monetarios. Y el efecto perverso que genera, claramente, es que el sujeto que percibe la renta se puede abstener de trabajar y de contribuir al proceso social de generación de riqueza. De trabajar, punto uno, y segundo, y más importante, de contribuir al proceso social de generación de riqueza. Porque ahora veremos que la renta privada permite dejar de trabajar, pero para seguir percibiéndola te exige que sigas contribuyendo a la generación de riqueza en sociedad. La renta básica no, la renta estatal básica no. ¿Por qué? Es un derecho, yo la cobro de la manera en que sea, haga o no haga algo, trabaje o no trabaje, ahorre e invierta o no ahorre e invierta. Bien, entonces, obviamente una renta básica pues genera problemas, primero de incentivos. ¿Por qué? Pues porque todos los trabajos menos productivos directamente dejarían de realizarse, los trabajos con menor valor añadido. Imaginad un camarero cuya productividad es 700 euros. Pues si a un señor se le pagan 700 euros, obviamente no se va a poner a trabajar de camarero. Lo cual, ¿qué provocaría? Pues que los salarios de camareros tuvieran que aumentar muy notablemente, los negocios de bares, muchos de ellos dejarían de ser rentables, etcétera, etcétera. Es decir, habría una contracción de ciertas ramas de la actividad que hoy son valiosas, pero son valiosas en términos marginales, pues no demasiado, ¿no? Serían las primeras que desaparecerían o se contraerían bastante. Y luego la segunda es, obviamente, que se descapitaliza la sociedad. Se descapitaliza por motivos en los que ahora entraremos. Los defensores de la renta vital básica, en parte, dicen, no, es verdad que ciertos bienes se dejarían de producir, los con menos valor añadido, pero a cambio se producirían otros, como la ayuda social, como contribuir a mejorar la vida del prójimo, produciríamos productos que ahora no tienen mercado, porque ya no nos tendríamos que someter a la dictadura de la rentabilidad, etcétera. Bueno, todo eso significa que se podrían hacer cosas que nadie valora o que nadie valora lo suficiente y que es más costoso realizarlas que no realizarlas. Bien, porque ponerse a producir algo que no tiene mercado significa emplear los recursos de una manera ineficiente, es decir, coger los recursos de una parte en la que los consumidores los valoran más y destinarlos a otra parte donde los consumidores lo valoran menos. Por tanto, más que un argumento a favor de la renta básica, es un argumento en contra. Es decir, el argumento es, no, dennos dinero que nosotros nos podremos a dilapidar recursos, básicamente. Y luego tenemos la renta privada. Entonces, en la renta privada, lo que sucede es que el ahorro personal se canaliza directa o indirectamente a la elaboración de bienes económicos para el mercado. ¿Bien? Es decir, el sujeto contribuye decisivamente a que se incremente la riqueza en sociedad, a que se incremente la provisión de bienes que valoran todos los agentes económicos. ¿Se canaliza directa o indirectamente? Directamente, pues puede comprar acciones, es decir, contribuir a un proyecto empresarial, puede comprar bonos, prestarle el capital a una empresa para que acometa proyectos, puede incluso, y eso ya sería más indirecto, comprarse una vivienda, bien, es decir,
ahorrarse en el futuro el pago de alquileres para que esos recursos se liberen y se puedan dedicar a otras finalidades, etc. Bien, es decir, al final lo que tienes es que la renta privada te permite una coordinación social entre los distintos agentes para producir bienes y servicios. Entonces, como compensación o como recompensa por contribuir a ese proceso social de generación de riqueza, te quedas con parte de los beneficios de ese proceso social de generación de riqueza. Es decir, te conviertes puramente en un rentista, en esa figura que a la que Keynes quería aplicarle la eutanasia, ¿no? Entonces, ejemplos de formas de contribuir a la generación de riqueza, pues constitución o inversión en fondos de inversión, propiedad inmobiliaria, formación de los hijos. Es decir, eso es más indirecto, ¿no? Pero si tú le pagas la educación a tus hijos luego adquieren un alto salario, etcétera, luego son ellos los que en parte te pueden costear tus gastos en el futuro. Es decir, hay una vinculación mucho más estrecha y una interdependencia mucho más estrecha en la familia, ¿no? Claro, una vinculación que se rompe desde el estado en el que el momento dice yo te pago la educación a los hijos, olvídate de la dependencia de tus padres, y luego a los padres les dice yo te meto en un asilo y te pago una pensión, olvídate de los hijos. Y luego lo que decíamos, con la renta privada el sujeto se puede abstener de trabajar. ¿Por qué? Porque yo todos los meses cobro una determinada cantidad de dinero, pero no se puede abstener de contribuir a producir riqueza en el mercado. Es decir, la renta básica o las pensiones estatales rompen la vinculación entre consumo y producción. Un señor puede consumir sin haber producido nada. Con lo cual, ¿qué consume ese señor? Lo que le quita a otro que sí lo ha producido. En la renta privada, uno solo puede consumir aquello que ha contribuido a producir. Lo haya contribuido vía trabajo o vía ahorro y, por tanto, empuje de planes empresariales que generan esos bienes y servicios. Entonces, a cambio de contribuir, de seguir contribuyendo, aunque estés sentado viendo la tele todo el día, de seguir contribuyendo a la creación de bienes futuros, de bienes económicos, pues se perciben rentas que se pueden dedicar a muchas finalidades. La más evidente quizás sea la de las pensiones, pero también tenemos invalidez, viudedad. ¿Cuántos capitalistas morían y les dejaban la herencia? Herencia que no tenía por qué ser patrimonio inmobiliario, podían ser bonos del Estado incluso, a las llamadas viudas y huérfanos, ¿no? Claro, todo esto desapareció con la inflación. Es decir, las viudas y los huérfanos, que en teoría necesitan una pensión, una renta muy segura, ¿en qué se invertían los patrimonios para garantizarles esa pensión segura? En instrumentos de muy, muy bajo riesgo, por ejemplo, deuda pública a largo plazo. Otra cosa es la legitimidad de la deuda pública y demás, pero, desde luego, en cuanto a su percepción de cobro, es segura. ¿Qué pasa? Que cuando tienes una inflación del 5, del 6 o del 7% anual, la deuda pública a 30 años, pues en 10 años pierde prácticamente todo su valor. Es decir, es una manera de expropiar justamente a los rentistas más necesitados de esa sociedad. Luego también se puede destinar parte de ese capital que vas acumulando a la beneficencia. El caso más claro, incluso más ridículamente claro, ¿no? Porque incluso la beneficencia tiene límites, es el de Warren Buffett, que quiere dar la mayor parte, bueno, y que está dando la mayor parte de su riqueza a la beneficencia. Digo que tiene límites porque la capacidad de gestión de la beneficencia también tiene sus límites, como la tiene de toda saturación de información, ¿no? Y bueno, lo fundamental de la renta privada es que, a diferencia de la pública, en lugar de descoordinar el mercado, lo mantiene coordinado. Y mantiene todos los intereses alineados para generar y seguir generando riqueza. Entonces, el sistema de reparto, digamos que tiene dos consecuencias que es insostenible por dos motivos. Una es la insostenibilidad demográfica, y es que las prestaciones del sistema colapsan cuando el producto por habitante no cubre los derechos devengados en el pasado. Es decir, si vamos devengando cada vez más derechos y no conseguimos generar suficiente riqueza como para cubrir esos derechos,
tiene que haber una revisión. O se le tiene que quitar más dinero a la gente que está produciendo, o se le tiene que pagar menos a aquellos a los que se les ha prometido que se les iba a pagar más. Bien, por tanto, hay un colapso del sistema. Un colapso en España ha colapsado varias veces. Es decir, cuando se dice que el sistema público de pensiones puede quebrar, no significa que deje de pagar absolutamente. ¿Por qué? Porque siempre se va a recaudar algo y siempre se va a poder repartir algo entre los pensionistas. La cuestión es, si a mí me habían prometido una serie de condiciones que se están sistemáticamente incumpliendo, cada 7 u 8 años hay una revisión en profundidad para rebajar esas prestaciones, eso es un colapso, una suspensión de pagos parcial del sistema. Entonces, esto es especialmente grave cuando hay un intenso envejecimiento poblacional. ¿Por qué? Porque a menos que el producto por habitante crezca mucho, el producto por habitante de la población activa crezca mucho, es evidente que vas a tener que pagar muchísimas pensiones y que no tienes base suficiente para pagarlas. Y luego hay una insostenibilidad económica, que en parte ya le he apuntado, y es que el funcionamiento del capitalismo se basa en el ahorro y en la inversión, y con las pensiones estatales lo que se hace es, si volvemos a la primera transparencia que hemos visto, parte de esta renta que se debería estar ahorrando para acumular riqueza, y recordad que riqueza es creación de empresas, creación de bienes futuros cada vez más valiosos, etc., parte de esa renta que se debería estar acumulando en forma de riqueza se les está sacando a quienes tienen incentivos naturales a acumularla, es decir, a los trabajadores jóvenes que quieren prepararse para la jubilación, y se les está dando a los pensionistas cuyo incentivo más claro es a consumir y no a ahorrar esa renta. Pueden ahorrar en parte, una parte, desde luego, pero desde luego la mayoría de ellos, la mayor parte de ellos la van a consumir. Por tanto, estamos descapitalizando a la sociedad, porque le estamos quitando parte del ahorro de quienes sí lo generan y sí tienen incentivos a generarlo, y se lo estamos dando a la parte de la sociedad cuyo incentivo mayor es a consumir ese ahorro y no a mantenerlo invertido en forma de proyectos productivos. ¿Bien? Y luego tenemos las consecuencias del sistema de capitalización o del sistema privado, que es sostenible demográficamente. ¿Por qué? Porque las pensiones no se pagan en función de la cantidad de población que esté trabajando, sino que se pagan en función de la riqueza que he acumulado y que sigo creando a través de proyectos empresariales, pero fundamentalmente a partir de la inversión en bienes de capital o capital humano también puede ser, en cualquier caso, a través de incrementos de la productividad. Bien, porque a mayor acumulación de capital, mayor incremento de la productividad o de la capacidad para generar bienes futuros. Por tanto, yo cobro en función de lo que contribuye a producir. Seamos muchos o seamos pocos. No significa que la demografía sea del todo irrelevante, pero desde luego es un sistema autosuficiente, porque cada cual se paga y se contribuye a pagar su pensión. No depende de la riqueza que en ese momento estén generando los trabajadores en activo. En el escenario límite, si lo queréis, si la inversión, si el capital se inmovilizara en proyectos lo suficientemente avanzados desde un punto de vista tecnológico, podríamos tener una sociedad de rentistas que vivieran de robots o de inversiones robotizadas que generaran bienes y servicios, aun cuando ningún otro individuo en sociedad estuviera trabajando. ¿Por qué? Porque esos robots serían los que estarían produciendo la riqueza que consumen ellos. No necesitamos que haya gente trabajando y cotizando. Bien, por tanto, la evolución de la población, si se sigue con el progreso técnico, si se sigue acumulando capital, si se sigue incrementando la productividad por factor, es perfectamente sostenible. Y luego hay una sostenibilidad económica, que es precisamente esta, que el ahorro de las clases productivas se canaliza a la inversión. Y por tanto tenemos cada vez una mayor capitalización de esa sociedad, una mayor productividad de las estructuras productivas de esa sociedad y por tanto una mayor prosperidad de esa sociedad. Entonces, ¿por qué motivo se rechaza el sistema privado de capitalización? Bueno, motivos hay muchos. Uno es el miedo a la incertidumbre futura. El sistema público de pensiones parece que nos garantiza una pensión segura, aunque si miramos la experiencia histórica vemos que lo que menos es garantizar una pensión que podamos saber segura cuál va a ser. Cada año, cada 7 u 8 años, ya digo, se están revisando de manera muy intensa y más que se van a revisar. Y en cambio en la bolsa
que es, digamos, la manera más natural, aunque no la única, de canalizar la inversión de nuestros ahorros para la jubilación futura, pues vemos que la bolsa sube y baja, y que es muy oscilante, y muy fluctuante, y que nos acordamos del crack del 29, y que lo podemos perder todo, etc. Bueno, aquí hay muchos mitos. No hay periodo, por ejemplo, de 18 años en el que la bolsa estadounidense, por ejemplo, haya perdido dinero. Es decir, si cogemos cualquier periodo arbitrario de 18 años, siempre ha habido ganancias. Bien, por tanto, a largo plazo, no solo es que sea muy rentable, sino que es muy segura. Luego, claro, parte de esa incertidumbre deriva de una falta de cultura financiera, tanto entre los potenciales inversores, que ven la bolsa como algo oscuro, como un casino, como pues un mercado especulativo en el que nos van a robar, etcétera. Luego esos mismos inversores invierten en participaciones preferentes, que no lo acabo de entender nunca muy bien. Pero bueno, en cualquier caso, como que no lo ven del todo claro. Y luego también entre los gestores. Es importante para que el sistema funcione adecuadamente que los gestores tengan una teoría de la inversión adecuada y acertada. Por ejemplo, en España tenemos muchos fondos de pensiones que son una ruina. ¿Por qué son una ruina? Porque te salvan a comisiones, porque lo único que intentan es colocarte el producto y hacer cuantas más operaciones mejor. Yo conozco gestores o asesores de bancos que más o menos conocen pues las ideas de la inversión a largo plazo, de la inversión en valor, etcétera, y me dicen, pues, le he aconsejado que compre estas acciones, que son buenas. En 6 meses, sí, y yo digo, sí, no están mal, tal, en 6 meses le diré que las venda. Y yo, ¿pero por qué? Si son buenas y a largo plazo generan riqueza. Y dice, hombre, porque hay que hacer muchas operaciones, que si no, no cobramos comisiones, ¿no? Entonces, claro, esto es una perversidad dentro del sistema. Una perversión que, desde luego, si hubiese mayor cultura financiera entre los gestionados, y la habría si hubiese incentivos para ello, es decir, si hubiese incentivos de, no, es usted el que se tiene que preocupar por su jubilación, no es el sector público, ¿no? Que eso precisamente enlaza con otra de las causas por las que se rechaza, la irresponsabilidad de tratar de anticipar y tratar de preocuparnos por nuestro futuro. Ah, no, que el Estado me lo pague. ¿Cómo? Ah, da igual. Si hace falta que suba los impuestos, etcétera, ya me lo pagará el Estado. Pero el Estado en sí mismo no genera riqueza. Con lo cual, es una irresponsabilidad porque tú no te quieres someter a los riesgos de generación de riqueza, que son riesgos naturales de cualquier organización económica que podamos pensar, también el socialismo. El socialismo también está sometido a riesgos de qué producir y de si voy a acertar sobre lo que produzco o sobre lo que no produzco. Y de hecho, se equivoca siempre. Pero también el sistema capitalista, el empresario se enfrenta a incertidumbre. Entonces, que una persona diga, no, yo no me quiero someter a ninguna incertidumbre, aunque es inevitable que me someta a incertidumbre, porque la generación de riqueza no es algo seguro ni es algo que esté dado. Por tanto, que sea el Estado el que les quite la riqueza a quienes sí han conseguido generarla y que me lo pague. Y así, además, ya no hace falta ni que sepa que es una acción, ni un bono, ni nada. Pues, desde luego, es una irresponsabilidad manifiesta. Luego, en gran parte también porque se ignoran cuáles son los riesgos y los problemas del sistema público. Pues sí, hay mucha incertidumbre, como he comentado, hacia el sistema privado, pero luego parece que el sistema público es lo más seguro del mundo cuando es justamente todo lo contrario. Y luego también por el inflacionismo. Esto lo he comentado un poco antes de pasada con los bonos para viudas y huérfanos. Es decir, hay mucha gente que tiene miedo a la volatilidad y que a lo mejor no entraría en bolsa, pero sí podría canalizar su ahorro, por ejemplo, a través de bonos más o menos seguros. ¿Qué pasa? Si tenemos un sistema monetario altamente inflacionista, no hay ningún incentivo a que ello suceda. ¿Por qué? Porque es que pierdes toda tu inversión. O lo mismo si lo queremos ver con la vivienda. Hay mucha gente que dice, yo solo quiero ladrillo. ¿Por qué? Porque nunca cae, es lo más seguro, siempre tienes algo ahí, lo puedes alquilar, etcétera. Bueno, ahora, en el momento post-burbuja nos parece pues, un pensamiento algo absurdo. No lo es decir, un señor puede tener 7 casas para alquilar y pagarse su pensión de esas 7 casas para alquilar. Bueno, si conoce mejor el mercado inmobiliario que la bolsa, pues que se meta en el mercado inmobiliario. ¿Qué pasa? Que hemos tenido una burbuja inflacionista en la vivienda que ha descapitalizado a mucha gente. Con lo cual, digamos, la idea de una alternativa para construirme mi pensión puede ser
la inversión inmobiliaria como que también ha sido socavada y también vemos que se somete a riesgos precisamente por las burbujas y el no saber si estoy comprando a buen precio o no estoy comprando a buen precio. ¿Cómo se combaten en parte estos miedos? Pues con un poco de información, pues, que podemos ver en algunas experiencias históricas. Por ejemplo, quizá la más clara sea el caso de Chile. Chile privatizó el sistema de pensiones y lo que hacen los fondos es pues, reinvertir esa parte de la renta que se le quita al trabajador, pero que es propiedad del trabajador y en función de la cual se le pagan las pensiones, en distintos instrumentos. El fondo C es el que primero se creó, es un fondo que compra, si no recuerdo mal, mitad deuda pública, mitad deuda, bonos públicos o corporativos y mitad acciones. Y fijaos, paso de tener un valor, pues supongo que sería 1, cada participación a un valor de 30.000. La rentabilidad implícita es de un 8,59% anual. A lo mejor nos parece mucho. Una rentabilidad del 10% anual significa que cada 7 años duplicamos nuestro patrimonio. ¿Bien? De hecho, vamos a ver qué sucedería si consiguiéramos una rentabilidad del 5% real, es decir, más o menos sería esta, un poquito menos quizá porque la inflación no ha sido tan alta, pero es decir, una rentabilidad del 8% y con un 3% de inflación, pues un 5% real. Si empezáramos a invertir hoy 6.000 euros anuales, 6.000 euros anuales mucha gente puede decir, yo no los tengo, qué barbaridad. Bueno, el salario medio en España son 20.000 euros y la cotización a la seguridad social son el 30%. Por tanto, es lo que nos quita el Estado para pagarnos unas pensiones que son de miseria. Bueno, pues si ese dinero lo reinvirtiéramos a un 5% durante, pues desde el año 2013 al año 2050, que sería pues empezar a cotizar ahora y jubilarse pues dentro de 37 años, terminaríamos con una pensión equivalente a 2.500 euros actuales al mes. Eso con un 5%. La media histórica de la bolsa estadounidense en 200 años real es el 7%. Y pensad que aquí cada punto de diferencia el crecimiento es enorme. No es que, bueno, entre un 5 y un 7 no hay tanta diferencia, no, entre un 5 y un 7 hay una diferencia brutal. El hombre más rico del mundo, que es Warren Buffett, se ha convertido en el hombre más rico del mundo con una rentabilidad del 22%, que es alta. Pero bueno, podrías decir, bueno, entre el 5 y el 22 hay 17 puntos de diferencia. Es considerable, pero tampoco puede haber tanta. Bueno, sí, hay una diferencia brutal, porque son procesos exponenciales que se disparan. ¿Bien? Entonces, solo logrando un 5% de revalorización media anual, claro, habría años que caería, habría años que subiría un 15, etc. Media anual del 5, terminaríamos en 2050 con una renta de 2.500 al mes, pero no solo con una renta de 2.500 euros al mes. No tengo aquí el dato, pues tendríamos además un patrimonio de más de medio millón de euros. En acciones, en lo que lo queráis, que os garantice esa rentabilidad. Pensad en la magnitud del expolio del sistema público. El sistema público os garantiza una renta generalmente decreciente y generalmente en peores condiciones y además no tenéis ningún patrimonio. El único patrimonio que tenéis es ese derecho que no podéis ni enajenar ni utilizar como garantía para pedir un préstamo ni nada, de quitarle el dinero al vecino a través del sistema público de pensiones. Pero no tenéis ni inmuebles, ni acciones, ni nada. Y esto es fundamental tenerlo. Es fundamental, a lo mejor no para vosotros, que decís, bueno, yo me muero y ya, con que me den la renta ya estoy contento. ¿Cuán distinto sería si a nuestros herederos, en lugar de dejarles una pensión equivalente a 0, a menos que sean huérfanos con menos de, bueno, no sé exactamente los límites, pero en general con menos de 21 años, si en lugar de no dejarles nada, una pensión de 0, les dejáramos un patrimonio de 500.700.000 euros que devenga una pensión media de 2.500 euros mensuales. Eso se lo funde el sistema público.
Habrá gente que diga, bueno, pero el sistema público es estable, nos garantiza la pensión. Bueno, ya hemos hablado de que el sistema público tiene dos insostenibilidades, una demográfica y una económica. Y termino con una previsión ligeramente optimista de cuáles van a ser los frutos de ese sistema público. Actualmente, con esta simulación, que básicamente es pues, coger el número de trabajadores en activo hoy en día, multiplicarlo por el salario medio y por la cotización media y dividirlo entre el número de pensionistas, obtenemos que la pensión media está en torno a 800 euros, que es la pensión media real. ¿Bien? Bueno, pues si asumimos con las previsiones demográficas del INE, es decir, el INE dice en 2049 habrá esta gente en España con estas edades. Bueno, pues si cogemos toda la gente entre 16 y 65 años, asumimos que sus salarios crecen desde este momento hasta 2049 a un 2% real, ¿bien? Que no, de momento no están creciendo. Asumimos además que van a trabajar 10 puntos más de los que están trabajando ahora, porque claro, ahora hay 30 millones de personas entre 16 y 65 años, de las cuales trabajan 15, el 50%. Bueno, pues si en 2049 asumimos que en lugar del 50 va a trabajar el 60% de la gente comprendida entre estas edades, y asumimos que las cotizaciones sociales son las mismas que ahora, es decir, un 30%, y lo dividimos entre el número de funcionarios, tenemos que la pensión media en el año 2050 sea de 950 euros al mes. Es decir, en casi 40 años hemos logrado un crecimiento pírrico de 100 euros mensuales. Frente a la pensión privada, que sí deriva de generación de riqueza, que sí genera de habernos vuelto más productivos, que sí deriva de estar produciendo bienes y servicios, que con un 5% de rentabilidad media anual, que ya digo es inferior a la rentabilidad media histórica de los mayores índices bursátiles, por ejemplo el estadounidense, tendríamos una pensión de 2.500 euros al mes, más un patrimonio de más de medio millón de euros. Esto puede parecer el cuento de la lechera, pero no lo es. Desde lo que es el cuento de la lechera es creer que las pensiones públicas van a sostenerse en el tiempo pagando pensiones cada vez mayores. No, no lo van a hacer, y la única manera que van a tener de seguir pagando algo será minimizando, congelando las pensiones, reduciéndolas por inflación y, por tanto, pagando pensiones que, desde luego, no se pueden considerar ni dignas, ni suficientes, ni ajustadas a años y años de exacción de un tercio de tu salario. Bueno, hasta aquí.